Los objetos se utilizan para guardar datos de clave-valor. Siempre teníamos nuestra clave y nuestro valor. Eso pues está bien, ¿no? Pero no siempre podemos utilizar esto para lo que nos hace falta. Por ejemplo, podemos tener un caso en el que necesitamos una lista de objetos, o una lista de números, o una lista de primitivas, o una lista de usuarios, o una lista de lo que sea, de productos. Pues este tipo de cosas, este tipo de listas, lo que se utiliza en JavaScript para guardar estas listas, que son listas normalmente ordenadas, se llaman arrays. Así que en esta clase vamos a ver de qué se trata esto de los arrays. Bien, para declarar un array es tan fácil como, por ejemplo, crearlo así. Podemos decirle new array, ¿vale? Y así estaríamos creando un nuevo array. O también podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos directamente poner dos corchetes y poniendo los corchetes ya estamos creando un array. Esto de aquí arriba y esto de aquí es exactamente lo mismo. Son las dos maneras de crear arrays. Yo personalmente siempre los creo así porque es como más rápido, ¿no? Nunca he visto a nadie que los cree de la primera manera, pero bueno, son las dos maneras que tenemos de crear arrays. Como ya hemos dicho, los arrays no son más que listas con cosas dentro. Yo, por ejemplo, aquí puedo tener una lista, pues, yo qué sé, de frutas. ¿Veis? Aquí tengo, por ejemplo, una lista de frutas que son strings, son simplemente nombres y así estaríamos declarando y rellenando este array con los diferentes valores. En este caso tiene tres valores: naranja, manzana y pera. ¿Cómo podemos usar estos valores? Los valores de naranja, manzana y pera de este array. Pues bien, se puede utilizar de la siguiente manera. Si yo pongo A y entre corchete pongo, por ejemplo, la posición de ese valor, por ejemplo, si pongo el 0, lo que estamos haciendo es utilizando este valor. ¿Vale? Esto de aquí es igual a naranja. En cambio, la siguiente posición es la posición 1. Si yo pongo la posición 1 aquí del array, pues esto en este caso es manzana. Y este array tan solo tiene hasta la posición número 2, que es pera. ¿Vale? De esta manera estamos utilizando esos valores. De hecho, vamos a verlo. Vamos a imprimirnos esto con un alert para que los veamos. Ya hemos puesto aquí los alert y ahora vamos a hacer el Open with Light Server al archivo index. Y lo vamos a ver en el navegador. Bien, ya tenemos abierto por aquí el navegador y ahora vamos a ejecutarlo para ver qué se nos ve. Y como veis, se está viendo primero naranja, porque es la posición 0, naranja. Después se está imprimiendo manzana, por aquí tenemos la posición 1, manzana. Y por último, pera, aquí lo tenemos, perfecto. Como os habéis dado cuenta, la primera posición es la posición 0, ¿vale? Los arrays empiezan a contar siempre desde 0. Esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 3. Aunque su longitud es la posición 2, aunque su longitud es de 3 elementos, contiene 3 elementos, pero la última posición es la posición número 2. ¿Vale? Aquí hay que tener un poco de cuidado y acordarse que siempre empiezan por 0 los arrays. Por ejemplo, si yo hago así y hago A y le pongo la posición número 1, ¿vale? Y lo igualo a otra cosa, ahora por ejemplo aquí le pongo uva, veremos que ahora cuando recarguemos por aquí, primero me sale la naranja, la posición 0 naranja. Después me sale uva porque he cambiado manzana por uva, ¿vale? Así, de esta manera es como tú puedes editar una posición en concreto. Y por último, pues te sale pera, ¿no? Que es lo que teníamos aquí. ¿Sabes? Esta es la manera de poder editar posiciones en concreto, poniendo el número de la posición y el nuevo valor que quieras ponerle. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de 1 pongo 3? Porque la posición 3 no existía, ¿verdad? Teníamos naranja, que era la 0, el manzana, que era la 1, y la 2, que era pera. Pues bien, ahora yo le voy a poner aquí la posición 3 y le voy a poner uva. Y aquí abajo vamos a imprimirnos la posición 3, que en teoría pues será uva. ¿Vale? Vamos a ponerle aquí la posición 3 y vamos a ver qué pasa. Recargamos por aquí, me pone naranja, después manzana, pera y por último me pone uva. Es decir, hemos añadido una nueva posición. Ahora este array que tenía 3 elementos pasa a tener 4 elementos, después de haberle añadido aquí este cuarto elemento que está en la posición 3. Bien, ¿cómo podemos saber la cantidad de elementos que tiene un array? Pues para eso se utiliza el len. Por ejemplo, yo puedo poner a.len y esto me estará dando el número de objetos o de elementos que tiene ese array. Por ejemplo, vamos a hacer aquí el recargar. Fijaos que me dice 4. Lo que me está diciendo es que el array A tiene 4 elementos, estos 3 que tiene aquí, más el cuarto que le había puesto aquí. Si por ejemplo este se lo borro, veremos ahora cuando recarguemos que me va a decir que tiene pues 3 elementos. Aquí lo tenemos, 3 elementos. De esa manera podemos ver la medida que tiene ese array, ¿no? La cantidad de elementos que tiene en su interior, utilizando el len. Un array puede almacenar cualquier tipo de elemento. Aquí lo hemos estado viendo con strings, pero yo puedo tener por ejemplo aquí un string, después puedo tener aquí un... Y por último podría tener un booleano, por ejemplo. ¿Veis? Aquí he mezclado pues todos los tipos de
de elementos, ¿no? Aquí tenemos un string, aquí un number, aquí tenemos un objeto completo y aquí tenemos pues un booleano. O sea, esto es perfectamente válido en los arrays. Tú puedes poner al final la lista de las cosas que tú quieras. Y por ejemplo, vamos a poner aquí un alert y vamos a ponerle el array en la posición, en la 0, la 1 y la 2, la posición 2, y voy a ponerle .name, y de esta manera lo que me estará sacando es el nombre de Kiko. Vamos a imprimirlo por aquí, recargamos y veremos que me sale Kiko, ¿vale? O sea, podemos acceder de hecho a este objeto de aquí dentro de esta manera, utilizando la posición y después pues las propiedades, como ya sabíamos, de la clase de objetos. Pero es más, podríamos incluso meter funciones dentro de los arrays. Voy a borrar estas de aquí. Si yo aquí pusiera una función a la que llamara, por ejemplo, hello, ¿vale? Y hiciéramos un return de hola, ¿vale? Esto también es totalmente válido. De hecho, ahora esta es la posición 0, esta es la 1 y esta es la posición 2. Si yo me imprimo la posición 2, veremos que me va a imprimir la función. ¿Veis que aquí estoy viendo la función hola? ¿Veis? Recargo por aquí y estoy viendo lo que es la función. Si yo quiero ejecutar esa función, puedo poner aquí simplemente los paréntesis de función y ahora me está imprimiendo hola porque está ejecutando esta función, ¿vale? Mira, para que lo veamos de otra manera, si yo me borro el alert de aquí, me voy a borrar el alert y aquí estoy ejecutando la función que está dentro de la posición 2. Y aquí dentro me voy a poner un alert del hola, ¿vale? Esta función lo que va a hacer es poner un alert mostrando la palabra hola. Y yo aquí estoy llamando a esta función. Como veis aquí ya me la está ejecutando hola, ¿vale? Porque estoy ejecutando la función dentro del array. O sea que esto también es posible. Los arrays, como digo, pueden meterse ahí dentro cualquier tipo de cosa. Como os habéis dado cuenta, los arrays siempre se separan un elemento de otro con una coma, ¿vale? Pues aquí podríamos, por ejemplo, también definirlos así, ponérnoslos en diferentes líneas para que lo veamos más claro. Vale, voy a quitarme la función esta ya de aquí, que es como muy larga para tenerla aquí. Vamos a poner también algunos más. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tengo este array y siempre tengo aquí la coma que me separa un elemento de otro. Aquí al final el último elemento, como veis, no tiene coma, pero yo podría ponérsela y sería totalmente válido, ¿vale? El código sería válido, pero no hace falta ponérsela. Esto ya dependerá de tu grupo de trabajo si queréis ponerla o no, ¿vale? Pero por defecto no es necesario ponerla. Vamos a ver algunas funciones o métodos que tienen los arrays. Por ejemplo, tenemos el método push. Si yo hago a push, veis que puedo meter un nuevo objeto dentro del array, en la última posición. Por ejemplo, yo puedo poner aquí uva, ¿vale? Y entonces ahora este array tendrá 4 elementos y lo que habrá hecho es ponerme uva en el último elemento. Veréis, vamos a hacer aquí un alert de lo que sería el array, por ejemplo, o la longitud más bien, a.len. Y como veis aquí me está dando 4, ¿vale? Porque le acabo de meter uva al final. Y de hecho, si pintamos lo que es la última posición, que en este caso es la tercera posición, veremos que me va a dar uva. Recargo por aquí y efectivamente uva, ¿vale? Lo que ha hecho es meterme uva en la última posición. Así, con el push es como podemos añadir nuevos elementos al final de la lista. Ahora, ¿qué pasa si quiero eliminar el último elemento de la lista? Pues para eso, por ejemplo, tenemos el pop, ¿vale? En vez de push, nosotros tenemos el método pop. Vamos a poner aquí pop. Y esto lo que hace es elimina, ¿veis que ahora pone aquí un definer? Porque ya no existe el elemento pera. De hecho, vamos a imprimir ahora lo que es el apop para ver lo que nos da, porque esto nos devuelve lo que es el elemento, ¿vale? El elemento que va a eliminar, vamos a quitar este de aquí y vamos a imprimirlo. ¿Veis? Aquí me está dando pera y lo que está haciendo es borrando pera, o sea, el apop lo que hace es que te devuelve el último elemento y a la vez te lo elimina del array. Si nosotros aquí abajo hacemos un alert del array, veremos lo que contiene. Si aquí recargamos, veremos que primero me pone pera porque me está haciendo el pop de pera, me lo está eliminando, y aquí me pone naranja y manzana porque solo están estos dos, ¿vale? Pera ya no está en el array porque con el pop lo hemos eliminado. Con el push podemos añadir, con el pop podemos eliminar. Bien, otro elemento que también tenemos para borrar lo que son elementos del array es el a.shift. Tenemos el shift, ¿vale? Que esto lo que va a hacer es eliminar la primera posición del array, el primer elemento. Vamos a ver ahora imprimiéndolo por aquí. Vemos que me imprime manzana y pera. Naranja se la ha saltado porque hemos hecho el shift y lo que ha hecho es borrar naranja. Que si esto también lo metemos dentro de un alert, veremos que el shift nos está devolviendo el propio objeto o el primer elemento. Como veis, me está imprimiendo por aquí naranja y después lo borra. Manzana y pera es lo que está dentro del array. ¿Vale? Así que con el shift podemos eliminar el primer elemento del array. También tenemos otro método que es el método unshift. Ponemos aquí unshift, que es lo contrario de shift, ¿vale? Que es para añadir nuevos elementos, pero al principio. Es como el push, pero al principio de la lista. Si yo pongo, por ejemplo, aquí uva,
Vamos a ver qué pasa. Recargamos por aquí y me dice uva, naranja, manzana y pera. Primero tenemos la uva, porque con el unshift lo que hemos hecho es hacer ese push, pero al principio de la lista, ¿vale? Es lo que hacemos. Bien, los arrays, en realidad los arrays son como objetos especiales. Realmente por dentro son objetos. Y como tales, se pueden copiar de unos a otros. Si yo, por ejemplo, aquí tengo la variable b y la igualo a la variable a, me estoy copiando la referencia de este array, de este objeto, al fin y al cabo, dentro de la variable b. Por ejemplo, si yo ahora aquí pongo b.push y le meto un nuevo elemento, por ejemplo, uva, ¿vale? Veremos que ahora dentro de la variable a también está uva. Si yo me hago un alert, ¿vale?, de lo que es el array a, vamos a ver qué pasa. ¿Veis que me pone naranja, manzana, pera y uva? ¿Por qué? Porque al final yo en la variable b, al final, que ha sido a la que le he añadido uva, lo que he hecho ha sido copiarme la referencia de la variable a. Es decir, estoy editando, es el mismo array. La variable b y la variable a es el mismo array. Si yo modifico uno, estoy modificando el otro, porque le hemos dicho que sea el mismo. O sea, no es una copia real, es una copia de la referencia. Esto hay que tenerlo también muy claro. Entonces, como hemos dicho que los arrays son objetos, técnicamente, como es un objeto, yo podría hacer a punto, una nueva propiedad, por ejemplo name, y poner aquí Kiko, ¿vale? Y esto, pues, técnicamente es correcto, porque la a es un objeto especial, hemos dicho que es un objeto especial, es un array, pero le puedo añadir propiedades. Yo puedo añadirle propiedades a los array, como por ejemplo el punto name, o como por ejemplo tiene el método del punto len, el punto lo que sea, ¿no? Técnicamente es correcto. ¿Se hace? No, no se hace porque al final es un array y no lo estás utilizando como si fuera un objeto. Así que no te recomiendo que lo hagas, pero que sepas que técnicamente se puede hacer. Vale, vamos a hablar un poco de performance. ¿Cuáles son los métodos para que funcionan más rápidos y más lentos? Bien, tenemos un array que tiene varias posiciones, como ya hemos hablado, la 0, la 1, la 2 y la 3, y teníamos diferentes métodos para añadir nuevos elementos, como por ejemplo el push, y tenemos también el pop, que lo que te hace es eliminar la última opción, ¿no? Y el push, añadir una nueva opción, un nuevo elemento al final. Y después, por otro lado, teníamos los shift. Tenemos el unshift para añadir un nuevo elemento al principio de la lista, y tenemos el shift para eliminar el primer elemento de la lista. Bien, pues el push y el pop son mucho más rápidos, ¿vale? Estos dos son las opciones mucho más rápidas que, por ejemplo, las dos de abajo del unshift y el shift. ¿Y por qué son más rápidas estas dos que estas? Bueno, al final es fácil de entender, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos este array, si queremos hacer un push de un nuevo elemento y simplemente le añadimos aquí lo que es el número 4, pues ya está, hemos cogido la final de la lista y le hemos añadido un elemento más. El pop, lo mismo, que cogemos el último elemento de la lista y lo borramos. Y toda la lista se queda exactamente igual. Pero ¿qué pasa en cambio con el unshift y el shift? Pues aquí no, aquí si quieres añadir un elemento como lo añades al principio del todo, tienes que mover todos los elementos, tienes que cambiar de posición todos los elementos. El elemento que está en la posición 0 lo tienes que pasar a la posición 1. El elemento de la posición 1 lo tienes que pasar a la posición 2. El elemento de la posición 2 lo tienes que pasar a la posición 3. Y así, cada vez que se hace cualquiera de estas dos operaciones, es muchísimo más lenta que cualquiera de estas dos. ¿Vale? O sea, que es algo que tenemos que tener en cuenta cuando el rendimiento pues es importante, ¿no? Y sobre todo si tenemos arrays cada vez más y más largo, el rendimiento va a afectar mucho más y estas opciones serán mucho más lentas en esos casos. Así que aquí ir un poco con cuidado. Bien, ¿cómo se recorre un array? ¿Cómo podemos utilizarlo dentro de un bucle? Pues esto es muy sencillo. Una de las mejores formas o de las formas más clásicas que se han hecho hasta ahora es utilizar un for. ¿Vale? Yo puedo utilizar un for y aquí le puedo decir una variable i igual a 0 y que esto se repita mientras la i sea menor o igual, por ejemplo, que el array.length, ¿vale? Que es la medida del array, los elementos que tiene. En este caso tiene 3 elementos. Y al i más. En este caso, si ponemos igual, va a ser la posición 3 y la posición 3 no existe. O sea, tenemos que ponerle solo menor para que la primera vez que entre sea 0, que es la posición esta. La segunda vez se incrementará 1, será 1, que será la posición esta. La siguiente vez se incrementará otro más y será la posición 2, que será esta. Y ya la siguiente no entrará porque ya la posición 3 no es menor que lo que es el array, ¿vale? La longitud del array. Así que esta es la manera de interactuar con el array. Por ejemplo, yo puedo poner aquí ahora un alert, puedo poner aquí array y entre corchetes le pongo lo que es la posición, que en este caso es la letra i, ¿vale? Del bucle. Y aquí si recargo veremos que ahora tendremos un alert diciendo manzana, otro alert diciendo naranja y otro diciendo pera. ¿Vale? Es la forma de recorrer ese array de todas las opciones. También tenemos otra opción que es la del for of,
que en este caso podríamos hacer, por ejemplo, aquí let a of y aquí le ponemos el array, ¿vale? Esto es otra manera de recorrerlo y en este caso ahora lo que es la letra A es mi variable que es manzana, naranja o pera. No utilizamos ningún índice para recorrer el array, directamente se recorre objeto por objeto o elemento por elemento. Si ahora recargamos aquí veremos que tenemos el mismo resultado de antes. Tenemos manzana por aquí, tenemos naranja y por último tenemos pera. ¿Vale? Es otra manera de recorrer lo que es el array. De todos modos, aunque esta opción nos haya funcionado bien, la opción del for of está pensada sobre todo para objetos, no para arrays. Y como hemos dicho antes, como un array es un objeto, pues técnicamente lo podemos hacer, pero si por ejemplo este array tuviera propiedades, ¿vale? Propiedades de objetos, como por ejemplo la de .name, y aquí ponemos Kiko, o también la propiedad de len que hemos visto antes, pues al final esto lo que va a hacer es recorrernos todas las propiedades. Así que es posible que en algunos navegadores funcione bien y solo te reconozca lo que sea las propiedades de lo que es el array, y otro te va a recorrer todas las propiedades de ese objeto array. Así que el for of es mejor no utilizarlo con los arrays. Era mejor la opción anterior de recorrer índice por índice, ¿vale? Porque así nos aseguramos de que estamos recorriendo solo los índices numéricos, no los índices, por ejemplo, como name, que no es numérico, que es un string, ¿vale? O sea, es mejor utilizar la primera opción. Bien, el length, ¿qué hemos dicho antes del length? Vamos a imprimirnos aquí otra vez el array.length. Hemos dicho que esto era al final el número de objetos o de elementos que tiene este array, ¿no? Aquí hemos visto que si recargamos tiene 3, 1, 2 y 3. Pero ¿realmente esto es cierto? Vamos a ver, os voy a poner aquí ahora otra cosa. Voy a poner aquí, por ejemplo, array, voy a ponerle aquí 999 y le voy a poner igual a hola, ¿vale? A ver qué me imprime ahora. Si recargo por aquí veremos que ahora me imprime 1000, pero si el array este no tiene 1000 cosas, solo tiene 4, tiene manzana, tiene naranja, tiene pera y tiene hola. ¿Por qué me imprime 1000? Bien, porque en realidad el .length no es la cantidad de elementos que tiene, en realidad es el número del último elemento, la posición del último elemento más 1. ¿Vale? Esta es la forma que tiene de calcularlo, es decir, es como que entre esta segunda posición y la posición 999, ahí está todo lleno de posiciones, pero están vacías, es como que están ahí que no existen, pero están ahí. ¿Vale? Por eso el .len lo que hace es eso, lo que hace es que te coge la última posición y le suma 1. Normalmente el len pues se va actualizando solo, ¿no? Tú vas añadiendo en el array lo que son nuevas opciones y pues se va actualizando automáticamente solo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aquí le digo array.len y le digo igual a 2? ¿Qué pasará aquí? Si este array en realidad tiene 4 objetos, pero yo lo estoy aquí forzando a que tenga 2. Si recargo por aquí vemos que me pone que tiene 2, que el array.len es 2. Entonces, ¿qué ha pasado con estas otras dos opciones, con pera o uva? Vamos a imprimirnos aquí en otro alert lo que es la opción array, vamos a poner la posición 3, a ver qué es lo que pasa. Recargamos por aquí y me dice 2, ¿vale? Que es el número del len del array, y el siguiente me dice undefined. La opción de pera y uva se han ido, o sea, ya no están. Nos las hemos cargado al hecho de modificar el len manualmente. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos limpiar un array, borrar todos los elementos de un array, es tan fácil como hacer el len igual a 0. De esta manera estamos limpiando el array, estamos eliminando todos los objetos de ese array. Una manera tan sencilla como hacer esto. Bien, como hemos dicho antes, también tenemos otra manera de crear arrays, que es poniendo igual a new array. Vale, y ahora entre paréntesis nosotros podemos ponerle las opciones que queramos. Por ejemplo, puedo ponerle aquí manzana, puedo ponerle aquí pera, puedo ponerle lo que quiera, ¿vale? O sea, de esta manera estamos creando un array igual que antes. Pero también tenemos la opción de crear un array y entre paréntesis, en vez de meterle lo que son las opciones, podemos meterle un número. Por ejemplo, yo puedo meterle un 3. ¿Esto qué significa? Pues que tengo un array de 3 posiciones. O sea, de 3 posiciones no, perdón, de 3 de len. Sí, de 3 posiciones. La posición 0, la posición 1 y la posición 2. ¿Vale? Pero si yo, por ejemplo, ahora pongo aquí un alert de la posición 1 o de la posición 0, por ejemplo, veremos que el resultado es undefined, ¿vale? Porque están creadas las posiciones, pero no están rellenas, ¿vale? Son undefined. Pero si hacemos un array.len, vamos a ver que lo que me está dando es un 3, porque aquí le hemos dicho que la posición, o sea, el número de posiciones que tiene ese array es de 3. ¿Vale? O sea, están ahí las 3 posiciones, pero están en undefined, ¿vale? Es como si hiciéramos esto, fijaos. Es como si yo cogiera aquí y pusiera un array y pusiera aquí undefined, undefined y undefined.
¿Vale? Esto es exactamente lo mismo a lo que hemos hecho antes, pero bueno, es otra manera de hacer. He de decir que no se utiliza mucho la opción de New Array, ¿vale? Que normalmente esto, así no se declaran los arrays, normalmente siempre se hacen con los brackets, ¿vale? Y bueno, no sé, la manera más normal es utilizar los brackets. Yo no he visto a nadie que utilice el New Array y no suele ser algo muy común, pero que sepáis que está ahí y es otra manera de hacerlo. También tenemos que saber que podemos hacer matrices o arrays multidimensionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues es tan fácil como que dentro de un array tenemos otro array, ¿vale? Yo puedo poner aquí esto y puedo poner aquí otro array más y puedo poner pues todos los arrays que quiera dentro del array, ¿vale? Que esto al final es una matriz. Una matriz son arrays dentro de arrays, no tiene mayor complicación, ¿vale? Y si queremos acceder a cualquiera de estos números, pues la manera de hacerlo es poniendo primero la opción primera, por ejemplo la posición 0 es esto de aquí, ¿vale? Y si yo pongo aquí otro 0, ¿vale? Estoy accediendo a esta posición de aquí, a la primera posición, ¿vale? En cambio, si pongo aquí un 1, lo que estoy accediendo es a esta posición. Si pongo aquí un 2, estoy accediendo a esta posición, ¿vale? Si en cambio aquí pongo un 1, 2, lo que estoy accediendo es a este segundo array de aquí, la posición 0, 1 y 2, es decir, estaría seleccionando el 5. ¿Vale? Y si pongo aquí pues un 3, un 2, estaríamos seleccionando el 8 y un 2, 0, estaríamos seleccionando el 6. Al final son arrays dentro de arrays, no, esa es la complicación que tiene, tampoco es más allá de eso. También podemos convertir lo que son los arrays en string. Ya hemos visto antes que cuando hacemos el alert de un array, aquí me lo está convirtiendo en string con comas, me está poniendo 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo mismo que si yo hiciera así, si yo cogiera así y parseara string el array. ¿Vale? Es lo mismo. Ahora mismo, ¿ves? Me está imprimiendo lo mismo, pero porque el alert es como si estuviera haciendo esto, ¿vale? Esto de string y metiendo el array entre paréntesis, que es parseándolo al array, es lo que me está haciendo el alert, por eso me lo pone. Pero si quisiéramos, por ejemplo, meterlo en una variable, ¿vale? Un array en string, podríamos hacerlo así, ¿vale? Y esta es la manera en que te convierte ese array a string. Entonces, como resumen, podemos declarar los arrays de esta manera utilizando los corchetes, podemos utilizar también los arrays, podemos el new array para también declararlos. Tenemos la propiedad .len para ver la medida de ese array, cuántos elementos tiene. Tenemos que acordarnos que por supuesto las posiciones empiezan desde 0. Y tenemos el método push para poner un elemento al final del array. Tenemos el método pop para eliminar un elemento al final del array. Tenemos el método shift para eliminar un elemento al principio del array. Y tenemos la propiedad del método unshift para añadir un elemento nuevo al principio del array. Tenemos que tener en cuenta que el push y el pop son muchísimos más rápidos que el shift y el unshift, así que siempre que podamos utilizaremos estos dos. Y para recorrer los arrays tenemos la opción del for. Podemos hacer un for y recorrer el array para todas las opciones. Así que con esto terminamos esta clase y estás listo para la siguiente. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase.